Saludos y bienvenidos al servicio Bufete Emanuel Informa. Hoy vamos a comentar sobre las determinaciones que tiene que hacer la gobernadora Wanda Vázquez Garcet a la luz de la relación del gobierno con la Junta de Control Fiscal, de las cosas que están haciendo en esa junta, de los litigios que están pendientes, la situación del plan de ajuste de deuda que van a presentar, la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica y el acuerdo con los bonistas, el aumento de la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica, la auditoría de la deuda, las pensiones, etc. La gobernadora tiene que empaparse de toda la información que hay sobre estos temas, tiene que ver la historia de las actuaciones de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, tiene que examinar la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, la situación financiera del gobierno de Puerto Rico y particularmente la necesidad que tiene el pueblo de Puerto Rico de que se definan cuáles son los servicios esenciales, que se establezca un trámite para una auditoría completa de la deuda de Puerto Rico para que entonces se pueda saber cuánto es lo que hay disponible para pagar a los bonistas, pagaré una cantidad que sea justa pero que no sea una carga irrazonable en el pueblo de Puerto Rico. La ley promesa tiene unas disposiciones para que se pueda ajustar el monto de la deuda que tiene que pagar Puerto Rico y los economistas con conocimiento sobre estos temas y que son economistas de calibre internacional como Stiglitz y como Martín Guzmán han dicho que hay que recortar por lo menos un 80% de la deuda. Pero para poder recortar un 80% de la deuda hay que tener herramientas, argumentos de hechos y de derecho. Y para que se puedan tener esos argumentos, nada mejor que una auditoría de ese crédito. La auditoría va a determinar si se cumplieron con los trámites legales para emitir la deuda, si se cumplieron con los trámites de divulgación, si se cumplieron con los estudios necesarios, con la confiabilidad necesaria para hacer esas emisiones de deuda, si al emitir la deuda se fue veraz, se dijo la verdad a los inversionistas, si existían problemas o existieron problemas con los límites que tiene la Constitución para la deuda. En fin, hay una multiplicidad de factores que una auditoría podría determinar y eso serviría de elemento de juicio para llevar casos que impugnen esa deuda. La Junta está llevando algunos casos, pero no todos los casos que se podrían llevar, porque, por ejemplo, se podrían llevar casos en contra de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y esos no se están llevando. Dentro de este contexto, una de las determinaciones importantísimas que tiene que hacer la gobernadora es darle paso a una auditoría de la deuda. Por otro lado, sin definir los servicios esenciales, no se puede saber cuánto dinero sobra para poder pagar la cantidad justa a los bonistas. Por ende, hay que darle cumplimiento a promesa y si la Junta no ha querido definir los servicios esenciales, el gobierno de Rosselló no quiso definir los servicios esenciales, pues hay que darle paso a este mandato de la ley para que se definan. De esa manera sabremos cómo proteger, con cuánto proteger los servicios que se le dan a los ciudadanos. Y cuando hablamos de servicios esenciales, tenemos que pensar en salud, seguridad, educación. Ahí está la Universidad de Puerto Rico. Tenemos que pensar en los programas de educación especial, en los programas que existen para atender a las comunidades que están más desventajadas, etc. Tenemos que dar primero ese servicio que es importantísimo antes de determinar cuánto le vamos a pagar a unos bonistas que realmente en la inmensa mayoría de los casos no tienen los problemas económicos que tiene la inmensa mayoría de los puertorriqueños. La gobernadora tiene que decidir qué va a hacer con los pensionados. La Junta quiere recortar las pensiones. La gobernadora debe sostener la postura del gobernador Rosselló en torno a que no debe recortarse en nada las pensiones. Y esto es algo que debe ser de principio, pues esas pensiones son muy bajas en la inmensa mayoría y son de subsistencia. Si tú le haces un recorte a una pensión de subsistencia, la persona no va a poder vivir con los mínimos que se requiere para vivir. Y en ese sentido, la gobernadora no debe darle paso a ningún proyecto de ley que recorte las pensiones. Yo dudo que en la legislatura vayan a hacer un proyecto de ley y, como he explicado en otras ocasiones, no es posible recortar las pensiones sin el aval legislativo. También ocurre esta misma situación con
los acuerdos que se quieren llevar a cabo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que requieren que se enmienden las leyes sobre la Autoridad de Energía Eléctrica y se hagan otras leyes para que los bonistas puedan cobrar a través de una tarifa que se impondría a los abonados de la autoridad, que podría ser hasta un 28% adicional a lo que actualmente pagamos por la energía eléctrica. Eso es un aumento que es insostenible. Ese aumento va a golpear a las personas más pobres que no tienen recursos para soportar un aumento tan grande, y además va a limitar el crecimiento y el desarrollo económico de Puerto Rico porque hará más cara la energía. Es una contradicción que se quiera aumentar la energía eléctrica cuando se ha dicho siempre, y la Junta lo ha dicho a diestra y siniestra, que la energía eléctrica debe ser barata y asequible para que pueda haber crecimiento económico. Así que esta contradicción de la Junta de querer pagarle a los bonistas de la autoridad unas cantidades excesivas por unos bonos que son chatarra y hacerlo a base de un aumento que va a encarecer el servicio de la energía eléctrica, pues hay que acabarla. La gobernadora tiene que asumir una postura firme y rechazar ese acuerdo. De la misma manera, la gobernadora tiene que rechazar los recortes a la Universidad de Puerto Rico y las políticas de austeridad que quieren implantar en la Junta de Control Fiscal. La Junta ha venido ganando cada vez más poder porque ha venido obteniendo unos triunfos judiciales que le dan poder para controlar el presupuesto, le dan poder para controlar la política pública. Ya están a un paso de que el tribunal resuelva que ellos pueden anular leyes, y la gobernadora tiene que entonces enfrentarse a una situación que es difícil, pero que es imperativo que escoja irse del lado del pueblo. Y esto es, si la ley promesa se interpreta en el sentido de que todos los poderes los tiene la Junta, pues entonces hay que cuestionar eso. Hay que cuestionar no la aplicación ni la interpretación de la ley, hay que cuestionar la constitucionalidad de la ley para que la gobernadora pueda librarse de esa mano opresiva de la Junta y poder tomar medidas para la protección del pueblo. Tiene que impugnar en términos sustantivos, y hay muchos fundamentos para impugnar en términos sustantivos la ley promesa. Viola los derechos humanos, civiles y políticos de los puertorriqueños porque le impone una junta supragubernamental que no ha sido electa, y eso es un signo o incidente de la esclavitud que viola la Constitución Federal y viola los tratados internacionales. Yo creo que la gobernadora, para evitar que la Junta siga arrollando el pueblo de Puerto Rico y todas sus aspiraciones, debe cuestionar sustantivamente a la Junta de Control Fiscal. Con esas decisiones de umbral, la gobernadora puede nivelar su poder ante la Junta, puede llamar la atención ante el Congreso para que el Congreso mire esto con otra óptica, puede encaminar un trámite interno para la solución del problema gravísimo del estatus político y del sistema colonial, puede establecer un proceso de conversación con el Ejecutivo para resolver este problema, puede iniciar un trámite en el Congreso para que se derogue la ley promesa, pero si la gobernadora escoge la cooperación y el sometimiento ante la Junta, en realidad no va a haber progreso en ninguno de los aspectos. Seguiremos en la precariedad, seguiremos sin herramientas de crecimiento económico, seguiremos sufriendo problemas de migración y de el continuo decrecimiento de nuestra economía por esa migración, seguiremos sufriendo las humillaciones a las cuales hemos estado sometidos por razón de la visión racista del presidente Trump, y jamás vamos a poder salir de esta recesión que está vigente en Puerto Rico desde el año 2005. Así que tenemos una oportunidad importantísima de que todas estas políticas se reviertan, de que se respete al pueblo puertorriqueño, de que la gobernadora asuma el liderazgo indiscutible en defensa de los puertorriqueños ante esa Junta, y que el Congreso empiece a mirar a Puerto Rico desde otra perspectiva. Estaremos pendientes a estas decisiones que tomará la gobernadora y le daremos seguimiento aquí en Bufete Emanuelí Informa.